1964 llegó con acontecimientos que sacudieron al mundo, como golpes de Estado en América, la lucha contra la segregación racial y el avance de los bombardeos en Vietnam. Pero también hubo obras que impactaron en la cultura pop. El cine, como siempre, retomó esas inquietudes, y este año hubo especial atención sobre la cortina de hierro producto de la Guerra Fría, y por contraste, también la creación de narraciones escapistas que ofrecían alternativas a la tensa realidad. Pero echemos un vistazo a lo mejor del año en la pantalla grande. Esto es Diluyéndose, y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1964 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a dar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. En el viaje de un escritor inglés a Grecia se cruzan varias personalidades que muestran las dualidades de la condición humana. Zorba el griego es un film muy bien fotografiado que se hace fuerte en las memorables actuaciones del reparto, sobre todo Anthony Quinn y Laila Kedrova. Y la banda sonora sencillamente inolvidable. Una medium y su esposo planean secuestrar a una niña adinerada para luego resolver el delito y hacerse fama. En Al filo del abismo, la tensión es permanente. Los planos cuentan la historia tan bien como las palabras y se lucen los protagonistas, Richard Attenborough y especialmente Kim Stanley, inquietante y segura de sí misma. Tensa y técnicamente perfecta. Una mujer que ha dedicado su vida a un almacén de familia luego de enviudar, se encuentra ante la oportunidad de vivir su propia vida. Reflejo nítido de una cultura reprimida por su pasado, Tormento es el relato de varios despertares, de un amor prohibido y con el oficio de un director al que se le daba muy bien contar historias sentimentales. Ahora sí, vamos con las 10. The paintings are mine. They always will be. Beauty belongs to the man who can appreciate it. They will always belong to me or to a man like me. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia debe interceptar un tren cargado con obras de arte robadas por los nazis. John Frankenheimer era un especialista en construir y mantener la tensión y la atención, tanto de un lado como del otro de la pantalla. El tren es un thriller de acción que, aunque no nos presente escenarios muy diferentes entre sí, está en constante movimiento. El director nos lleva a un viaje vertiginoso a la vez que consigue mostrar los miedos que rodeaban a ambas facciones. No se detiene demasiado en observar la psicología de los personajes, y es que las motivaciones son claras, por lo que ese sacrificio en pos del dinamismo convierte a la película en un producto entretenido. Decentes efectos especiales decoran a un film movedizo que se erigió en una de las referencias en torno a transportes desbocados con seres humanos en peligro a bordo. È un fantasma. Rassicuratevi, sono io. Non abbiate paura. Jesús prepara a sus discípulos con pensamientos teóricos revolucionarios para enfrentarse al poder político romano. La historia más conocida en Occidente es narrada con un estilo minimalista y desde un punto de vista diferente al acostumbrado. El Evangelio según Mateo nace de una fusión entre el libro homónimo del Nuevo Testamento católico y el enfoque marxista de las clases sociales. A diferencia de otros retratos del Mesías, este se centra en su aspecto terrenal y en su interés por desarrollar una causa social relevante y transformadora. El ascetismo visual se acompaña de una construcción desmitificadora de Jesús, y el logro de la película es su sencillez, por medio de la cual vira el relato tradicional hacia uno sobre ideas que difieren del dogma. Una interesante mirada de las fuerzas en pugna en épocas tumultuosas, de parte de un realizador siempre lejos de la corrección política. Miriam visita a su prima Charlotte, una mujer inestable e impredecible que vive recluida y alejada de la sociedad después de enviudar en circunstancias no muy claras. El gran guiñol en el cine alcanzó uno de sus puntos más altos con Canción de cuna para Charlotte. Este film se ubica en la sintonía del gótico sureño, más por la exploración de costumbres y manías sociales de ese lugar que por el uso de lo sobrenatural como elemento de impacto. El peso del pasado y el arraigo son una carga demoledora para los personajes, en este ejemplar que se nutre de la estructura del gótico para contar a la manera de un melodrama en el que todos los personajes tienen una historia propia. Desde Bette Davis hasta Agnes Moorehead,
El sólido elenco apuntala a un film que destaca por haber hallado el equilibrio entre actuaciones medidas y un relato de tradiciones. And we will see a day when on this earth all men will walk out of the long tunnels of tyranny into the bright sunshine of freedom. Líderes militares planean derrocar al presidente de Estados Unidos porque temen una alianza con el enemigo. El terror al comunismo y a la debilitación del poder político de Norteamérica a nivel internacional son el tema de 7 días en mayo. Esta película es una extraordinaria inmersión en los tejes y manejes de la Guerra Fría, con un excelente guión adaptado de Rod Serling y una dirección precisa del experto en thrillers John Frankenheimer. El peligro de la invasión, el atentado a la democracia y la crítica del populismo son cuestiones que confluyen para elevar la tensión hasta cotas casi insostenibles. El elenco es brillante, con una gran cantidad de estrellas sorpresivamente bien ubicadas en sus roles, como Kirk Douglas, Burt Lancaster, Fredric March y Edmond O'Brien. Película con muy buen ritmo y que despliega más interrogantes después de terminar. Una adolescente vendedora de paraguas debe tomar una decisión que le cambiará la vida cuando su novio se va a la guerra en Argelia. Los paraguas de Cherburgo suena a priori como una expectación difícil, ya que es una película cuyo diálogo se muestra solo a través del canto. A pesar de eso, el resultado es memorable, y mucha responsabilidad la tiene la magistral banda sonora de Michel Legrand. Aunque la base del argumento es el romance entre dos jóvenes, la película tiene un tono triste y amargo que cala hondo en el espectador, dándole varias vueltas a la idea de un amor ideal y eterno. Una jovencita Catherine Deneuve es la razón principal de que una historia tan triste resulte tan magnética. Su encanto ciertamente atraviesa la pantalla. Original en su momento y efectiva a la hora de transmitir la sensibilidad que contiene. Beckett is my enemy, but in the human balance. Traitor that he is, and naked as his mother made him, he's worth 100 of you, madam. With your crown and your jewels and your august uncle the emperor into the bargain. La puja por el poder político entre la corona y la iglesia aleja al rey Enrique II de Inglaterra de Thomas Becket, su mejor amigo y confidente. Becket es un drama histórico que destaca por el excelente guión que tiene, superando la dificultad de llevar una obra de teatro clásico en la que los espacios cerrados limitan la dinámica de la narración. El relato mete el dedo en la llaga en la disputa entre esas instituciones. Se ha dicho, y tal vez sea cierto, que el método de filmación ha envejecido notablemente, con primeros planos e histrionismos hoy fuera de lugar, pero aún así las actuaciones resultan convincentes. Peter O'Toole tiene un toque camp en su exagerada manía de mostrar atracción ante su amigo, y Richard Burton es como siempre más medido, pero con una presencia indiscutible cada vez que aparece en pantalla. Interesante aunque mojigata muestra de la tensión homoerótica entre los dos personajes, Beckett sigue siendo una buena referencia del estilo británico teatral y refinado al hablar de cuestiones históricas. Perhaps it's a witch. Of course not. Witches have brooms. La vida de dos niños desatendidos cambia por completo con la introducción de una niñera bastante especial. Probablemente en este top no haya ninguna película más conocida que Mary Poppins. Basada en los escritos de Pamela Travers, la película narra la relación entre una niñera y dos niños pertenecientes a una familia disfuncional, con padres demasiado ocupados para darles tiempo. Aunque el film es recordado especialmente por sus personajes y por las divertidas canciones, no deja de tener un sustento temático jugoso. Hay una interesante descripción de las clases sociales durante los últimos años del Imperio Británico, sus hábitos, sus prioridades, y una Mary absolutamente empoderada. Además de la música y de su argumento, la apuesta es maravillosa, con una Julie Andrews perfecta en el protagónico. Mary Poppins ha trascendido el paso del tiempo y se mantiene al día de hoy como una de las mejores películas infantiles de la historia. Mr. President, we must not allow a mine shaft gap. Sir, I have a plan. Monsieur! I can walk!
A punto de desatarse una guerra nuclear, varias figuras políticas y militares buscan cómo frenar lo inevitable. Stanley Kubrick no pudo tener un timing más preciso que con Doctor Insólito. Esta es la película que lleva más lejos el humor respecto de la Guerra Fría. Nunca hubo tanto histerismo y gracia al tratar un tema tan serio y por entonces terrorífico como la devastación inminente. La brevedad es acá fundamental para evitar el sinsentido, puesto que todo contribuye a lograr un ritmo frenético. En una época de susceptibilidades, el temor a ser bombardeado era la norma, y este es un relato de hombres que tienen los elementos para hacerlo en su poder. Hay también un reparto que brilla, como George C. Scott y Sterling Hayden, pero es obviamente Peter Sellers, en esa tríada de papeles que van desde lo muy medido a lo desquiciado, quien resulta el verdadero motor de la película. Referente ineludible de la locura política de los 60. Un profesor de fonética acepta el desafío de convertir a una florista en una dama refinada. Adaptando el exitoso musical de Alan J. Lerner, que a su vez retoma la obra Pigmalión de George Bernard Shaw, Mi Bella Dama es uno de los mejores musicales de la historia de Hollywood. La apuesta, por momentos excesivamente puntillosa, se subordina a un guión excelente, el cual muestra la disputa entre dos seres con mucho ego, teniendo ambos que ceder un poco de sí mismos para lograr lo que se proponen. El trabajo con el sonido en ambiente es también sensacional, debido en parte a la tremenda interpretación de Rex Harrison. Audrey Hepburn, aunque vapuleada al principio por no tener el histrionismo de Julie Andrews, quien había hecho ese personaje en teatro, logra imponer su sello con una performance fantástica, aunque casi no escuchemos su canto. Un clásico que permanece en el panteón de los grandes musicales. Cuatro historias separadas con un nexo tradicional en común, lo sobrenatural introduciéndose en lo cotidiano. Kwaidan es la quinta esencia del cine fantástico japonés clásico. Basadas en relatos recopilados por el célebre orientalista Lafcadio Hearn, las cuatro historias se conectan indirectamente desde lo argumental. Todas tienen como eje lo sobrenatural, puntualmente en la representación de fantasmas o apariciones. Desde lo estético, la película trabaja cada relato desde el color, apostando a su poder para generar tanto impacto visual como medio para comprender la intensa presencia de esas figuras en el folclore local. Dicho esto, las historias son tétricas, enigmáticas, y los personajes representan muy bien la fuerza del pasado acosando al presente que quiere escapar de las tradiciones. Kwaidan tiene el enorme poder de permanecer en la retina del espectador mucho después de haber terminado. Una obra bella, impresionante, con un encanto que supera las fronteras de su género. Y así llegamos al final de las películas de 1964 que más me gustaron. Con esto me despido, hasta el siguiente top.